la cuestión de la asistencia del agua de nuestros amigos que son ustedes, y también por la dinámica que tiene el movimiento, por la importancia que de las actividades que estamos llevando, ¿no? Damos una mejor opinión, consideramos que debemos estar un momento más automático que ellos nos han estado ocupado, tiene chamba que desarrollar. Entonces, yo como cada 8 días, primero porque no hay la asistencia que otras veces tenemos, y segunda porque hay que ser un poco pacientes con las actividades de nuestros compañeros miembros de la dirección del sindicato. Les pido un poco de su tolerancia. Sin embargo, antes de dar inicio, le pido al compañero Aldo Conde que, como se observa, ya estamos cerca de la etapa de sembrina y nuestros compañeros que están recluidos en el oriente mandan un mensaje y desde luego algunos productos que ojalá pudiéramos coadyuvar a que puedan ser adquiridos. Adelante, Aldo. Sí, compañeras y compañeros, ojalá efectivamente una manera de reconocer la valiente actitud y dignidad de nuestros compañeros que estaban presos políticos, son presos políticos, es poder contribuir a adquirir algunos productos que ellos nos envían. Ya vamos a empezar la sesión, ya está aquí nuestro compañero convocado 8 días, está con nosotros nuestro compañero secretario de Jubilados, el compañero José Antonio González Sáenz. De iniciar nuestra sesión, compañeras y compañeros, buscando colocarnos en las actividades que tenemos pendientes y que no hemos podido reflejar, de manera puntual a lo que estamos comprometidos a llevar a cabo. La semana pasada, en lo que estaba la reunión, algunas compañeras y compañeros nos auxiliaron para entregarles a ustedes este formato. Este formato va dirigido al ministro presidente Juan Ignacio Silva Mesa y a todos los ministros que componen la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de recabar cuando menos cada uno de los otros 10 firmas. Se los pasamos a ustedes y me dan datos de la Secretaría del Interior que hasta el momento, en total, por todos los agremiados al ESME, se han entregado apenas 3,000 firmas, lo cual quiere decir que no hemos tomado de manera seria y responsable esta actividad. Nuevamente, les voy a pedir a los compañeros que nos auxilien a repartir el formato de las firmas para que no solamente lo veamos, llenemos con firmas y reproduzcamos. La exigencia es, el acuerdo es, cuando menos 10 firmas con cada uno de nosotros. Pero eso es lo mínimo. Hay que tienes el estado técnico. La otra cuestión vive a la par de que nos van a entregar otra vez el formato para Cita Chama. Yo les pido por favor que nos comprometamos, que lo hagamos en la medida
que impulsemos esto, que no solamente tiene que ver con la firma de nosotros, sino con la firma de los ciudadanos mexicanos reclamando a la Suprema Corte que de una vez se resuelva el conflicto del ESME. En la medida que nosotros hagamos esta chamba y entreguemos miles y miles y millones de firmas, es posible. Estamos ejerciendo un acto de derecho de reclamo al máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Entonces, sí les pido que nos comunicamos. Y a la par que en ese formato, también estamos para entregar un volante que va firmado por nuestro compañero secretario general, el compañero Martín Esparza Flores, y por el compañero secretario tesorero, el compañero Fernando Muñoz Ponce. Eso tiene que ver necesariamente, ustedes ya lo habrán corregido, que lo lleva la firma del secretario general y el secretario tesorero, tiene que ver con una buena seguridad hasta dónde estamos, quiénes somos y qué es lo que necesitamos. Entonces también les pedimos que a la parte reciban el formato de las firmas, reciban el volante, lo analicemos a profundidad y desde luego hagamos el mayor de nuestros esfuerzos. Alguien podrá decir, algunos podrán decir, bueno, es que nuevamente nosotros, sí, compañeras y compañeros, yo decía en ocasiones anteriores que aquí nos puso la historia y que tenemos un sindicato y que tenemos una dirección sindical y que hay 16.599 compañeros que tienen cifradas esperanzas en el grupo de jubilados. No podemos ser omisos a ese requerimiento y entonces les voy a pedir a nuestros compañeros que a la parte del formato de firmas también se dé este formato de un volante que firman, insisto, nuestro compañero Martín Esparza como secretario general y Fernando Muñoz como secretario de Tesorero. Porque no es fácil, compañeras y compañeros, no es fácil enfrentar a quienes en su adoctrinamiento, en su educación, en su formación académica y en su formación política tienen obsesionada su mente el privilegiar los designios e instrucciones del gran capital, de los organismos internacionales financieros, y desde luego conculcar los derechos de los trabajadores. Y la prueba más clara en recientes días la hemos vivido con una complicidad corrupta, una complicidad radical de aquellos que gobiernan con aquellos que invierten, y se ha aprobado una reforma laboral. Pero afortunadamente para nosotros, para el pueblo de México, está a unos días de concluir una pesadilla tremenda para el pueblo de México, para los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, las amas de casa, etc. 12 años. La docena trágica. Gracias. La docena trágica de gobiernos panistas. Uno, el que empezó en el 2000 con un gran aliento por parte de la ciudadanía, alrededor del 85% de aceptación y de una alternancia en el poder, que dio muestras claras de que no sabía ni para qué llegó ahí. Amén de todo, dilapidó esa gran aceptación, la echó por la borda, la desperdició, no supo qué hacer con el poder, o no supo qué hacer con el poder para el beneficio del país, mejor dicho, y sin embargo, en una gestión altamente elitista hacia el gran capital, hacia la oligarquía, convirtió su sexenio en un sexenio de corrupción y de impunidad y desde luego de nepotismo, y no solamente eso, despilfarró la economía del país cuando tuvimos excedentes petroleros que no sabemos dónde fueron a parar. Bueno, no sabemos dónde fueron a parar para el bienestar de nosotros
pero sí sabemos que fueron endosar las carteras y las cuentas de cheques de inclusive sus hijastros, de su propia pareja y desde luego desde un ángulo de un tipo analfabeta que con el poder en las manos, en lugar de superar lo que 72 años de gobierno de ti habían hecho, lo vino a subir más al país en la ignorancia, porque eres un analfabeta. Prueba de eso, cuando postularon por allá, que me gustaba leer, pronunció el nombre de un escritor argentino y no supo qué pronunciar o cómo pronunciar el nombre de José Luis Borges, y él dijo José Luis Borges, ¿no? Este locuaz gobernante pasó a la historia como alguien que pudo cambiar el destino del país y que no solamente no lo cambió, sino que se plegó a los designios del gran capital, se plegó a los intereses políticos del propio PRI y tuvo como consecuencia una disminución muy importante del ingreso de los trabajadores mexicanos. El otro asunto, los otros 6 años, me parece que van a pasar a la historia como la etapa más negra que ha vivido el pueblo de México en la época moderna. Un tipo que tiene un gran problema de alcoholismo, un tipo que tiene un gran problema de autoritarismo, un tipo que había estudiado la Escuela Libre de Derecho, traía como mensaje primordial, inicial, antes de asumir el poder como presidente, de entregar la industria eléctrica a manos privadas. Y si no, veamos que cuando fue nombrado por el propio Fox secretario de Energía, una vez que tomó protesta, sus primeras palabras fueron que iba a hacer un traje a la medida a los privados del sector eléctrico nacional. Así lo dijo cuando fue secretario de Energía. Y cuando asume el poder, ese individuo malnacido, mal mexicano, etílico, para poder legitimarse del triunfo que le arrebató a Andrés Manuel López Obrador con una mínima ventaja, escasa ventaja, manipulada, su afán de legitimarse ante el pueblo de México y ante aquellos oligarcas que le llevaron al poder fue que sin pensarlo, sin diagnóstico alguno, menos con estrategia, sin estrategia alguna, sacó al ejército a las calles para combatir al narcotráfico, al crimen organizado. Y claro, como ya venía obcecado, porque es un tipo que odia a los derechos de los trabajadores y del pueblo mismo, aprovechó esa circunstancia para en octubre de 2009, con las fuerzas represoras armadas que hay en México, tomar por asalto las instalaciones de México. Pero algo estamos pagando y algo seguiremos pagando este desmedido propósito de Calderón, que entre otras cosas un gobierno hoy dice que fue un sexenio valiente. Ya están los esposos, ya los escucharon, un sexenio valiente. ¿Valiente de qué? Valiente cuando nada inteligente ha sido este tipo, cuando dice que va a entregar un país más fuerte, cuando tenemos más de 60,000 muertos, cuando hay más de 100,000 compañeros desplazados que tuvieron que abandonar sus parcelas, su tierra, su estado, su municipio, por el desmedido y perverso propósito de combatir al crimen organizado, cuando hay miles y miles de desaparecidos, cuando muchos asesinados son infantiles, hombres y mujeres en la senectud. No podemos entonces, compañeros y compañeros, ver este asunto de nuestro conflicto, porque tenemos que ver el panorama nacional, en donde desde luego quien ha prevalecido, quien va a prevalecer, porque ese cabrón ya se va, será el trabajador, el ciudadano, y tendremos que quedar como tales para defender los derechos que hemos conquistado desde 1910 en la Revolución Mexicana, compañeras y compañeros. No se puede soslayar de ninguna manera
que todo esto que vengo mencionando de manera sintetizada tiene que ver con la violación permanente del Estado de Derecho. Y el ejemplo más claro de la violación del Estado de Derecho es el ejemplo del decreto de extinción de salud y fuerza del centro. Claro, en las contrataciones en donde fue secretario de Energía, quien dio señas fuertes de defender sus derechos, de saber defender sus derechos, fue el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y entonces, en contubernio y complicidad con aquellos que presionaron al sindicato, nos armó un escenario pleno de descomposiciones para hacer lo que nos hizo y entregarnos a la iniciativa privada, entregar a la iniciativa privada la empresa Luz y Fuerza del Centro, que entre otras cosas ustedes ya leyeron reporte Índigo la semana pasada, hace 8 días se han publicado el cortocircuito que hoy se ve con mucha claridad a partir de sus mentiras, a partir de sus fundamentos y motivos para el decreto de extinción. Hoy está a un tris de explotar CFE en el aspecto financiero y económico. Eso que hizo Calderón, con el respeto que merecen las compañeras y compañeros, no tiene madre, no tuvo madre. Y por supuesto, compañeras y compañeros, que en ese sentido, vean ustedes, una parte que pega fuerte a la economía nacional es pegarle al sector turismo. Ya sabemos que el que va a entrar al poder, y pues también, va a visitarlo el martes 27, pero ya el gobierno americano ya lanzó una excitativa a sus coterráneos para decirles que no viajen a México y particularmente a 19 estados de la República donde hay graves consecuencias del crimen organizado. Eso también es pegar al país y hoy, desde luego, los gringos hacen esta excitativa porque quieren en todo momento en la correlación de fuerzas, en la correlación política, poner al que va a entrar el presidente, insisto, impuesto, quieren ponerlo en una desventaja clara de las intereses que se tienen. En ese plan siniestro de los neoliberales, no somos de excepción los jubilados. Hace poco, con instrucciones de la dirección en un pleno y por las propuestas que hicieron los propios jubilados, llevamos a cabo un foro sobre la seguridad social, sobre las pensiones y jubilaciones y las necesidades de los adultos mayores aquí en este salón. La seguridad social y ahora más con la reforma laboral se encuentra gravemente amenazada, compañeras y compañeros. Gravemente. En el 2010, el 3.56. Nos aumentaron en el 2011 el 5.76. Y en el 2012 nos aumentaron el 2.82. Todo ello con invocación a distintos artículos de la Ley de Seguro Social y desacuerdo basados en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Cuando nosotros asistimos, por instrucciones del secretario general y en aquel tiempo el secretario de Trabajo, Largo Guadilla, asistimos al despacho de Carlos de Buen Luna, de Ernesto de Buen Lozano. Le dijimos a Carlos de Buen Luna, licenciado, a nosotros no nos han implementado conforme es nuestro tipo de contrato colectivo de trabajo y además es el artículo 4 del decreto señala que están salvaguardando nuestros derechos. Efectivamente, Carlos de Buen Luna dijo, tienen razón. A eso nos dijo que tenemos razón, asistimos varios compañeros de la Comisión de Trabajo. Le dijimos, bueno, entonces hay la necesidad de demandar. Y dijo, yo sugeriría, yo aconsejaría que no se haga eso. El ampliar nuestra demanda significa que podemos retrasarla, como su caso en cuanto al incremento de las cuotas diarias de jubilación no prescribe, es necesario guardarlo ahí, ¿verdad? Es necesario guardarlo ahí
para en cuanto tengamos en nuestras manos este tiempo poder hacer la reclamación correspondiente. Esto nos lo citó Carlos de Buenona y entonces tenemos ahí la necesidad de reclamar que se nos pague, que se nos actualice nuestra cuota de jubilación como fue el incremento que le dieron a los jubilados de su terreno. Ese es un caso que tenemos ahí para poderlo reclamar. Y dichas así las cosas, y dado que la sentencia señala en su máxima expresión que CFE es el patrón sustituto de acuerdo a la sentencia del colegiado de circuito, anuncio que en breves días, en una fecha cercana, debemos de ir el grupo de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas a reclamarle a CFE que nos pague nuestras cuotas de jubilación y que asuma su papel de patrón sustituto. Tendremos que estar muy atentos porque tiene que ser una manifestación poderosa, muy contundente para reclamar a CFE que tendremos en nuestro transporte, compañeras y compañeros. Pero tenemos que seguir construyendo. No para aquí la lucha el hecho de que se aplique la sentencia, que hagamos valer la sentencia. El hecho de que se incorpore en nuestro trabajo los 16.599 no quiere decir que ahí la lucha terminó. No, por el contrario, dada la estrategia política y económica que lleva a cabo el sistema neoliberal, vamos a tener que construir, nuestro compañero Antonio Mazar hace este mes aquí dijo, que hay que buscar llegar a todos los ámbitos del territorio nacional para poder efectuar asambleas de la Confederación de Jubilados Pensionados Adultos Mayores de la República Mexicana, de la cual el compañero José Antonio Mazar es el presidente y un servidor es el vicepresidente. Tendremos que construir ese frente amplio de jubilados y pensionados de adultos mayores, compañeras y compañeros, porque está en juego nuestros derechos, están en juego nuestras conquistas y desde luego que están presentes los derechos de los trabajadores, 16.599, y los derechos de más de 21.000 jubilados que somos actualmente. Luego entonces, no solamente es en el discurso donde podemos ponernos de acuerdo o aplaudirnos o chiflarnos, ¿no, compañeras y compañeros? Se trata también de accionar, de llevar a cabo la actividad, porque nosotros hoy, no porque lo hayamos querido, sino porque es consecuencia de una lucha fuerte, disciplinada, combatiente del Sindicato Mexicano de Electricistas. Somos el referente nacional en este país, y como referente nacional en este país tendremos que hacer una lucha fuerte y poder, conjuntamente con la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores, conjuntamente con una nueva central obrera que el sindicato ya propuso y de la cual hay una gama de alianzas, y desde luego para fortalecer algo que nos ha costado trabajo construir, a veces hasta por escepticismos, nos ha costado trabajo construir la organización política del pueblo y los trabajadores. Pero entonces, estamos bien, vamos por buen camino, tenemos rumbo, tenemos orientación, pero debemos estar mejor, y nadie de nosotros, de los jubilados, podemos hacernos para atrás. Por el contrario, tenemos que buscar más, combatir más, luchar más, porque de aquí yo estoy seguro que va a ser un movimiento generalizado en la República para defender los derechos de los trabajadores, de los obreros y de los campesinos, compañeras y compañeros. Finalmente, compañeras y compañeros, decíamos, alguien por ahí, cuando nos inspiraron la sentencia el 13 de septiembre, dijo, ya ganamos, tenemos el triunfo en la mano. Y yo me atreví a decir, a lo mejor no fui bien visto, dije, ya tenemos la sentencia favorable. Pero no hemos ganado, ganar es cuando ya se aplica y entonces ya estamos en donde estábamos antes del golpe estatal. ¿Por qué razón lo digo así? Porque estos individuos, estos tipos que ya se largan, han hecho todo lo posible para retrasar la aplicación de la sentencia, ¿no? Y el logro que nos tiene que entregar en breves días, no lo hicieron, retardaron. El tal Andrés Salaverría y el David Pérez retardaron la edición y la entrega del laudo. Al contrario de ello,
interpusieron un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque dicen que es atentatorio, que toca aspectos constitucionales, un problema laboral y que por lo tanto no puede aplicarse la sentencia, a ley de que se dicen, aquí están los recursos de revisión y de reclamación que hicimos, obviamente que se dice que afectaron los derechos humanos de los compañeros, los señores del SAE. Nosotros, a partir de que la Suprema Corte aprobó el adjudicamiento para dirimir ese recurso de revisión, el sindicato también presentó un recurso de reclamación con todos los agravios que se citan en el documento, y quiere decir que estos tipos ya no van a resolver. Calderón se hace güey, no va a resolver, porque además, en el momento que aceptase ejecutar la sentencia, en ese momento se le abuela la corona, anduvo presumiendo a Petiplén en todas partes que había hecho su mejor decisión de distinguir a Luz y Fuerza, con la indicatoria de desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y entonces, compañeras y compañeros, tendremos que fortalecer nuestra posición, ya lo dije, lo reitero, en función de las firmas y de las actividades que vamos a llevar a cabo. Pero no está por demás que, aparte del documento que ya les he enterado y que están leyendo, analicemos las cosas desde el punto de vista económico. Hasta donde tenemos conocimiento, de los 21.114 juzgados que somos, solamente en la última catorcena aportamos el 3% de la cuota sindical, 1.500 trabajadores jubilados. Y es tipo de reconocer que no estamos en concepto de ello. Yo creo que es motivo de que nos pongamos en el sitio histórico en que nos ha puesto la vida, en que nos ha puesto nuestra existencia. Me parece que no es honorable, no es de honor, que ni siquiera el 10% del total de jubilados que somos estamos aportando la cuota civil. Los que nos han defendido, ya cité a dos, a Ernesto Revuelo Lozano y a Carlos Revuelo Luna, cito también a Roberto Terrazas, a nuestro cuerpo jurídico, pues no trabajan, son profesionales de derecho, no trabajan porque sí. Hay un contrato que firma el sindicato con esos abogados para decir: se tiene que hacer esto, más eso, y esto cuesta tal cantidad. Por tanto, yo creo que hay que meternos al entendimiento de que no estamos haciendo nada ni regalando un quito a nadie. Lo único que estamos haciendo, que vamos a hacer, que debemos de hacer con nuestra aportación del 3%, es verdad, invertir para la defensa de nuestros propios intereses, compañeras y compañeros. Quitémonos, por favor, de una vez por todas, se los pido de manera muy fraterna, pero muy firme, quitémonos de la mente, quitémonos de nuestro razonamiento, que se aporta, ¿qué va a pasar con esa lana? Miren, hemos sufrido 3 años, y yo me acuerdo que cuando empezó el conflicto aportábamos cerca de 3,000. Hoy estamos a la mitad. Yo les pido de la manera que ustedes quieran decirlo, de la manera más humilde y más sencilla, que hagamos el mejor de los esfuerzos por cumplir con el 3% que señala el artículo 130 de los estatutos. Y que también, en un esfuerzo común, a nosotros nos toca esa vida y hay que vivirla y hay que cumplirla, compañeras y compañeros. Hagamos un esfuerzo para que ahora que venga en diciembre, en la primera semana de diciembre, un recurso económico más para nosotros, que ya sabemos cuál es, y lo dejo como propuesta para que aquí, cuando menos, puedan analizar ustedes, que aparte de la cuota sindical, que no es gravoso el 3%, hagamos el esfuerzo de aportar cuando menos cada uno de nosotros y de todos los que puedan 1,000 pesos por cabeza. Con eso ayudaremos a que se salve la economía del sindicato y ayudaremos
a que los licenciados en su momento no abandonen la lucha, no abandonen la defensa, porque tenemos que ganar, seguramente lo vamos a ganar, compañeras y compañeros. Por ello, concluyo. El 14 de diciembre de este año cumpliremos 98 años. Como dicen los conocedores de historia, 98 años nos contemplan, 98 años de esfuerzo, de lucha, de constitución, de lograr el contrato colectivo de trabajo, de reivindicar las conquistas, de hacer del contrato colectivo de trabajo un documento ejemplar, de irnos a huelgas con luz o sin luz. Con todo eso, compañeros y compañeros, tenemos un rico historial que ningún sindicato en este país tiene, y me atrevo a decirlo, ningún sindicato en el continente americano tiene. No lo echemos por la borda. Ahí están 11 presos políticos, 16.599 trabajadoras y trabajadores, una dirección sindical que se ha portado a la altura histórica de este sindicato, y estamos aquí los jubilados para reafirmar que no vamos a claudicar, que vamos a acompañar esta lucha con todos, porque seguramente vamos a ganar. No nos podemos echar para atrás, y si alguien se echara para atrás, estará traicionando sus propios ideales, su propia historia y sus propios derechos. Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias, compañeros y compañeras. José Antonio Manzano Sáenz. Buenas tardes. Aquí por mi teleprompter. Por las fechas en las que nos encontramos, creo que es conveniente comenzar a recordar, comenzar a convocar a todos nuestros compañeros que nacieron en 1948 para que preparen la documentación necesaria a efecto de poder hacer la solicitud del cobro anticipado del 25% de anticipo del seguro sindical. Pues para todos nuestros compañeros que tuvieron la fortuna de nacer en 1948, tomen nota, se requiere, por supuesto, presentar la credencial de agremiado a nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas, actualizada, no la anterior, la nueva. Se requiere original y copia del acta de nacimiento para acreditar su nacimiento en ese año 1948. Se requiere también la copia de la credencial de jubilado de luz y fuerza del centro, y se requiere la copia de la credencial de elector. Con todos esos documentos, a partir del 3 de diciembre, vamos a hacer los listados necesarios a efecto de demandar la aplicación de la cláusula 112. Lo vamos a hacer así para no tener retrasos en términos de los plazos del contrato colectivo de trabajo. Es decir, no darles la facilidad al gobierno de hacer como lo hizo hace 2 años, de retrasar el pago del 25% de anticipo al seguro sindical. Entonces, lo estamos haciendo con bastante tiempo de antelación. Les pido de favor a los que están escuchando, sean la voz para que los compañeros que no estén presentes puedan acceder a la aplicación de este, que es un derecho en nuestro contrato colectivo de trabajo. Me parece que por ahí anda circulando también ya la convocatoria respectiva. Si la recibieron, pregunto, camaradas. Bueno, unos no, otros sí.
Entiendo que hay compañeros de la Prosecretaría de Jubilados entregando ese documento. Bueno, entonces, luego nadie tiene derecho a reclamar porque estamos informando con tiempo, Que alguien diga, no, pues es que nunca informaste, nunca convocaste, nunca avisaste, lo estamos haciendo con tiempo suficiente. Alguien preguntó que cuántos días le faltan a Felipe Calderón Espinosa. ¿Sí escucharon bien cuántos días le faltan a Felipe Calderón? A Felipe Calderón Espinosa. Bueno, a Felipe Calderón Hinojosa le faltan 9 días. Pero ¿cuántos le faltan al otro? A Calderón Espinosa. Es que ya es una broma en todo el país de que el general que ya quedó descartado de la lista de los que podían ocupar la Secretaría de la Defensa, saludó a Felipe Calderón Espinosa. Hay demasiados chistes a costa de ese traspié, de ese general, de varias estrellas. Así los deja Calderón, Sí, a Calderón le faltan exactamente 9 días. Y cuando decimos esto, algunos compañeros dicen, pero viene el otro. Muy bien. Pero miren, es importante iniciar una reflexión en este sentido, porque lo que es evidente, si uno hace el balance de los 6 años de Calderón, en todos los terrenos, en todas las materias, pues el cálculo es un desastre. Dejó al país sumido en una tragedia, con los muertos, decenas de miles, con una educación toda maltrecha, un sistema de salud igual de jodido, empeorado, con viviendas que además de ser pequeños nidos de paloma, no aguantan los años en malas condiciones, con millones de desempleados, con una economía hipotecada, con una deuda interna y externa como poco se había visto en las últimas décadas, con una soberanía por los suelos, con una economía hecha trizas, no solo en el campo, una economía parecida a lo que eran las economías de los países bananeros en Centroamérica, dependientes de la exportación de un solo producto, en nuestro caso el petróleo. En materia de derechos humanos, ocupando un sitial inmersido en la ONU, cuando estamos descalificados en toda la materia de derechos humanos, con más de 1/3 de nuestra población en extrema pobreza y más de un 50% en la pobreza. En fin, por no pasarse un buen largo rato haciendo un balance del desastre de Calderón. Y sí, el que llega va a buscar seguir los pasos, porque no hay gran diferencia entre el PAN y el PRI, o entre el PRI y el PAN. Pero hay una gran diferencia de entrada, compañeros. Y creo que es muy importante en cualquier balance, cualquier análisis
de la correlación de fuerzas, es decir, de las posibilidades, de los retos que tenemos para lo que resta este año en materia de patrón sustituto y de lo que vamos a enfrentar a lo largo de un sexenio que apenas inicia. Y el primer hecho, y no hay que perderlo de vista, es de que el que llega carente de legalidad, carente de legitimidad. La legalidad se desciende el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral. Se puede decir que ya cumplió con ese requisito desde el momento en que le entregaron su constancia como presidente electo. Pero hay de legalidades a legalidades. La legalidad de Peña Nieto es una legalidad carente de legitimidad. Y la legitimidad no pasa por las encuestas. La legitimidad pasa por la calificación de lo que todos reconocen, inclusive los que votaron por el PRI, que Peña Nieto ha resultado de una imposición fraudulenta, de una imposición a la clásica y de una imposición por la compra de millones de votos en un sector de la población que vive en extrema pobreza, que falto de conciencia vendió por 300, 500, 1000, 2000, 3000, en algunos lados se cotizó un poco más alto esa compra de votos, pero ese es un hecho reconocido. Por más que quemen las boletas electorales, los hechos ahí están, irrefutables, para quienes seguimos de cerca todo el proceso electoral, que no fuimos unos cuantos, sino millones en todo el territorio nacional. El día de antier estuvimos en el Congreso Nacional de Morena, que en mi opinión, yo sé que no es la opinión de todos, pero es mi opinión, es uno de los movimientos sociales más importantes de las últimas décadas en México. Por supuesto, no es un movimiento que se plantee el socialismo, en todo caso es lo que yo pienso, pero sí es un movimiento que comparte en la lucha por la democracia, la justicia, la vida digna, que comparten millones, más de los que votaron, millones de mexicanos en todo el territorio nacional. Y con Morena, junto con Morena, al lado de Morena, caminando en la misma ruta, decenas de movimientos sociales, decenas de organizaciones, de gente, de ciudadanos, de colonos, amas de casa, campesinos, estudiantes, trabajadores, obreros, todos que se suman, y la lista ya es una mayoría a nivel nacional. Somos una mayoría a nivel nacional de millones que queremos un país con justicia, es decir, en donde se respete la Constitución y las leyes que de ella emanan. Queremos un país con democracia, que no crean que se reduce al acto de votar. La democracia implica vida digna, la democracia implica un salario justo que alcance para, como dice la Constitución, para mantener una familia y darle educación, cultura, recreación, salud, vivienda. Somos millones en México los que queremos un país que sea libre, que sea justo, que sea democrático. Y la libertad no es, como dicen algunos, tu derecho a sufragar, porque el día de ayer se confundió lo que fue un lema por la Revolución Mexicana, sufragio efectivo, no reelección, pero la gente se levantó en armas, no solamente para votar, el mejor ejemplo es Zapata. Querían que se respetaran sus tierras, los ejidos, las comunidades, querían paz, querían libertad y querían democracia, no solamente querían que se respetara el voto.
Y la libertad es todo eso. Y es muy curioso que si nos comparamos con quienes se levantaron en armas en 1910, los mexicanos seguimos soñando, queremos lo mismo que quienes se levantaron en armas en esa revolución que costó tantas vidas. Lo mismo que soñaron ellos, lo seguimos soñando nosotros. Queremos un México libre, que no esté sometido a los gringos, que nuestras decisiones sean autónomas, que podamos decidir libremente qué tipo de país queremos. Yo quiero el socialismo, pero alguien aquí puede querer otra cosa. Y si nos ponemos de acuerdo, dialogando y discutiendo, podemos alcanzar muchas cosas, a lo mejor no lo que yo quiero, pero sí por lo menos un país en donde no haya estudiantes que se queden sin escuela, o que terminen sus carreras y no encuentren trabajo, o que tengamos un salario para malvivir, para preguntarnos cada mes, cada catorcena o cada semana a dónde aplicamos nuestro ingreso, porque no alcanza para todo, en donde los viejos no sean vistos como un estorbo, como algo desechable porque ya no trabajan, la pensión es raquítica, apestan y huelen mal, las familias no las quieren, si buscan un empleo no lo encuentran. Queremos un país en donde se respete el ser viejo, se respete el que ser viejo es sinónimo real de sabiduría, de paz interna, de muchas cosas que queremos como humanos que somos. A lo mejor eso no es socialismo, pero queremos un país en donde cada familia tenga su casa, un espacio donde vivir con los hijos, ser felices. Aspiramos a ser felices y para eso hay que comer bien, tener salud, tener cultura, tener recreación. Vean qué fácil podemos alcanzar la felicidad que dan los bienes materiales, porque la otra depende de cuál sea tu actitud de vida. Si te sometes, te subordinas, aceptas ser un siervo en plena sociedad capitalista, o aspiras a ser libre y te levantas y alcanzas la felicidad luchando, como lo hemos alcanzado nosotros después de 3 años de heroica resistencia. Somos felices porque luchamos, somos felices porque somos congruentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Y ese es el mejor antídoto frente a los tiranos como Calderón, que el día de ayer todavía se atrevió a comentar algo sobre la Revolución Mexicana. Somos mayoría, compañeros. No crean que solo por Morena. Morena es el movimiento más grande, por lo menos a mi decir. Pero están los de Atenco, está la familia Pasta de Conchos, están los familiares de los bebés asesinados por la crueldad y la burocracia del gobierno de Calderón, el ABC, los niños de ABC. Pero hay cientos de movimientos en los cuales los mexicanos nos hemos venido organizando en los últimos años, y el mayor esfuerzo que estamos haciendo es por sumarnos. El día que terminemos de sumarnos, ese día, más allá del voto, el país va a cambiar radicalmente. Pero vamos ahí, compañeros. Luego la gente, como no ve la expresión en votos, piensa que la cosa está de la chingada y que hay que mejor rendirse y quedarse en la casa, pues están mal. Están mal, compañeros. La ola del cambio social es muy profunda y todavía no toca las costas mexicanas y ya se está expresando. Morena es un ejemplo, el SME es un ejemplo, Atenco es un ejemplo, Pasta de Conchas es un ejemplo, y son muchos los nombres de la gente que organizada está luchando por cambiar el rumbo de nuestro país. Peña Nieto lo impusieron. Peña Nieto llega carente de legalidad y legitimidad y quiere hacer las cosas rapidito para después echarse a la hamaca y administrar el conflicto. No va a poder, compañeros. No va a poder porque somos muchos y cada vez tenemos más claridad de que juntos podemos cambiar
radicalmente el rumbo de nuestro país. Además, el entorno económico internacional en América Latina y en el mundo no favorece la política regresiva de Peña Nieto, no la favorece. El país está en el marco de una crisis global del capital. En Europa vean lo que está pasando. En Estados Unidos, Obama se sacó la rifa del tigre por segunda ocasión porque la economía avanza a un precipicio fiscal, ahora incrementado por la crisis inmobiliaria del huracán del Pescat que sacudió toda la costa norte-este de los Estados Unidos y de Canadá. No hay para dónde hacerse, compañeros. Y vamos a ganar porque tenemos claro este panorama y tenemos propuestas, tenemos soluciones, tenemos alternativas para hacer del México, que tiene enormes recursos naturales, una patria en donde quepamos todos y no solamente unos cuantos, los oligarcas, comenzando por Slim, Azcárraga, Roberto Hernández, la familia depredadora de los Larrea, etcétera, que se sienten amos y señores de los destinos de México. ¿Qué podemos esperar para los próximos días? De Calderón nada. Ese güey tiene un enorme cargo de conciencia, porque él sí sabe en su fuero interno el enorme daño, no solo que le causó al SME, el enorme daño que le ha causado a México. Y asesorado por sus malos psiquiatras, le dicen, usted siga repitiendo que vamos bien, como si eso aliviara los cargos. Ya uno de ellos sufrió un problema cerebral que tiene que ver con esos desajustes mentales. Me refiero a Ferrari, a Bruno Ferrari. Y por ahí van los otros. Lo vamos a ver en los siguientes días, semanas y meses, porque a ese cargo de conciencia les vamos a sumar nuestras propias demandas. Nada de que borrón y cuenta nueva, compañeros. Vamos por los 20 patrias, compañeros, porque se merece un castigo ejemplar. No debemos perder eso de vista, compañeros, porque en la medida en que les echemos nuestro olvido de memoria, en esa medida abrimos las puertas para que los tiranos digan, mira, no pasa nada, se les olvida rapidito y vamos a hacer lo mismo en los siguientes años y meses. De Calderón no esperamos nada, pero el próximo gobierno tiene la obligación, y ya tomó nota, de que tiene que resolver el conflicto del SME provocado por ese inconstitucional e ilegal decreto de extinción. Aquí no hablo de buenos deseos, no pasa por la mente de los malos gobernantes los buenos deseos. Hablo de los cálculos políticos. El tema del SME ya es un tema de la transición y es un tema para el próximo gobierno. Y tampoco hablo de lo que han firmado en estos últimos días a partir de las reuniones recurrentes de Calderón y de Peña Nieto. No. Hablo de hechos que obligan a resolver el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. La minuta del 12 de septiembre, si ustedes ya la leyeron y la analizaron, no es una minuta entre lo que resta de este gobierno en sus 9 días y el SME. No. Es una minuta entre las instituciones del Estado mexicano, representada por la Secretaría de Gobernación, y las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Eso es lo que nos obliga a incorporar el tema como un tema de la transición, y eso es lo que obliga a Peña Nieto, apenas iniciado el 1 de diciembre de este año, su gobierno, eso es lo que nos obliga a buscar una salida al reclamo, a la demanda que tiene bien ganado el Sindicato Mexicano de Electricistas. La negociación no es a capricho o voluntad, no perdamos de vista eso. Es resultado de una larga, heroica resistencia de más de 3 años.
Y vamos a ganar porque ya aprendimos a resistir y eso es lo que mata a cualquier dictador y tirano. Pero vamos a ganar porque tenemos la razón. Eso que hizo Calderón de enviar a la PGR, de enviar al SAE, a meter recursos de revisión, son solamente patadas de ahogado o maniobras dilatorias para impedir lo que era un hecho, es decir, que antes de que concluyera su gobierno, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en cumplimiento de una sentencia inapelable, dictara un nuevo laudo reconociendo el patrón suicida. ¿Qué hicieron sus brillantes abogados? Sacarse la manga, lo que la ley de amparo permite, y meter dos recursos de revisión. El del SAE fue aceptado para su análisis y el de la PGR ni siquiera cuidaron el tiempo, fue desechado porque fue planteado fuera de los tiempos que concede la propia ley de amparo. Y no lo hicieron pensando en ganar, simplemente lo hicieron para evitar que todavía en este tramo que le queda a Calderón, el SME se levantara con un triunfo histórico, echando abajo y dando el ejemplo a millones de mexicanos que cuando uno se mantiene de pie y no se dobla, las posibilidades de ganar, como es nuestro caso, son enormes. Por eso vamos a ganar, compañeros. La gente que hace mal análisis político dice, pero ya impusieron la contrarreforma laboral. Miren, camaradas, revisen la historia de Porfirio Díaz. En ese último tramo de 1910, antes del levantamiento popular, Porfirio Díaz también impuso muchas cosas. Y a esa contrarreforma laboral cocinada en reuniones privadas de Peña Nieto con Calderón le va a pasar lo mismo. Una cosa es imponer cuando se tiene el control mayoritario en la Cámara de Diputados y en la de Senadores sobre 628 malos representantes populares, y otra es tener la capacidad y la fuerza para imponerla a todos los mexicanos. Ya vamos a ver. Una cosa es imponer cuando controlas las riendas del poder burocrático y la otra cosa es ver si nos dejamos, compañeros. Se viene también un largo periodo para enfrentar las terribles consecuencias que estarían aconteciendo si dejáramos que la contrarreforma se comenzara a desarrollar sin protesta de todos nosotros. Se van a presentar decenas de amparos, de controversias, para que eso no prospere, compañeros. Pero miren cómo son las cosas, para que vean cuál es la correlación de fuerzas. Esa contrarreforma la aplaudieron unos cuantos de la oligarquía, pero ni a ellos les sirve, ni a ellos. México fue uno de los últimos países que aplicó la contrarreforma laboral. Hace más de 15 años, los mismos parámetros y principios que guiaron la contrarreforma laboral en nuestro país se aplicó en los 5 continentes. Nosotros entramos, ahora sí que a lo último. Hace 15 años se comenzó a aplicar en Europa y en otros países de los otros continentes, y los saldos son los siguientes. Donde ha habido recuperación económica en el marco de la crisis del capitalismo, es donde se ha mantenido el principio de la bilateralidad y de la negociación colectiva. Vean lo que son las cosas. ¿Quién hace ese balance? Pues el propio Banco Mundial. Por eso aquí, como malos estudiantes educados en universidades extranjeras, quisieron quedar bien y la aplicaron para satisfacer la negociación Peña Nieto-Calderón, pero eso no ayuda a la recuperación de la economía. En un año se van a ver los resultados, lo que va a haber es más desempleo, no va a haber creación de más empleos. Y verán ustedes en un año, y aquí lo vamos a razonar, estarán diciendo, es que faltó profundizar la contrarreforma laboral. Van a ver, no se contentan con eso. Pero
Pero esa contrarreforma no sirve para crear más empleos, ¿sí? Por ejemplo, en la industria automotriz, la aplicación de esa contrarreforma no ayuda al mejor desarrollo del trabajo en ensamblaje, el trabajo en banda, no la ayuda. ¿Por qué? Porque requiere trabajadores, además de bien capacitados, que tengan firmes incentivos en materia laboral y en materia de seguridad de higiene en el trabajo, que no da la contrarreforma que acaban de aprobar. Lo que pasa en México es que quienes hablaron a favor de la contrarreforma fueron los charros de los empresarios, pero el empresario consultado de manera directa dijo: yo no requiero eso, yo lo que requiero es que me permitan hacer una negociación directa, negociada con los trabajadores, porque es la mejor forma de mantener la estabilidad y la paz laboral en los centros económicos productivos. Y el gobierno no quiere eso. El gobierno quiere imponer los cartabones, las instrucciones del Banco Mundial, y los resultados estarán a la vista de todos en poco tiempo. Esto es lo que tenemos como panorama, compañeros. Entonces, yo les hablo en este tono para que veamos más allá de lo inmediato, más allá de lo que tenemos como preocupación central, y ubiquemos la lucha de nuestro sindicato en un contexto más general. ¿Podemos ganar? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos una sentencia que es inapelable, compañeros. ¿Y qué requerimos en estos momentos? Saber contar el tiempo que resta y saber entrar con toda la fuerza para una negociación inevitable con el próximo gobierno. ¿Qué van a tratar de hacer en contra de nosotros? Lo sabemos por experiencia. Van a tratar de achicar el triunfo histórico del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero no tienen mucho para dónde hacerse. El gran problema que tienen los oligarcas, que sueñan con borrarnos del mapa y eliminar nuestro contrato, es que el contrato de Comisión Federal de Electricidad con el SUTEM es bastante similar al que tenemos nosotros con Luz y Fuerza del Centro. Y en el eventual caso que plantearan ese problema, el referente es el contrato de ellos, que es enormemente parecido al que tenemos nosotros con Luz y Fuerza del Centro. Tal vez la gran diferencia estriba en la condición de los jubilados. En el 2008, los charros del SUTEM y la dirigencia de la Comisión Federal de Electricidad, orientada por el gobierno federal, pactaron una disminución de los derechos y prerrogativas de los jubilados de Comisión Federal, los jubilados del SUTEM, hablo de los sindicalizados. ¿En qué consistió? Uno, en ampliar el tiempo de servicios. Dos, en incrementar la edad para la jubilación. Y tres, en quitar la cláusula de nuestro contrato que ellos tenían, que permitía incrementar las cuotas de jubilación anualmente en la misma proporción de la revisión de los salarios diarios de nómina. Esa es la situación real. Pero vean cómo ni con eso lograron disminuir los pasivos laborales en Comisión Federal de Electricidad. Si a hechos nos fuéramos, que no son ciertos, pero si a las cifras nos fuéramos, ya deberían haber extinguido a Comisión Federal de Electricidad, porque tiene un pasivo laboral 3 veces superior a los 240,000 millones de pesos que alegó Calderón en su decreto de extinción en el 2009 para decir: son muy caros, no convienen al interés público y menos a la economía nacional. Si le aplicaran ese razonamiento, que no soporta el análisis, pero que fue su razonamiento, tendrían desde hace por lo menos 2 años que haber extinguido a Comisión Federal de Electricidad. De los problemas son ellos. Vamos a ver qué hacen a partir del 1 de diciembre frente al pago de una electricidad que es de las más caras en todo el mundo. Paga menos un usuario eléctrico en los Estados Unidos de Norteamérica o en Canadá y ganan 8 veces más que lo que aquí se paga en promedio. Allá pagan menos la electricidad en consumo residencial.
Aquí en México es un 50% más cara la tarifa industrial que lo que se le cobra al industrial en Estados Unidos y en Canadá. Y así están pidiendo que vengan a invertir cuando lo único que ofrecen es mano de obra miserable, barata. Los que vienen a invertir buscan paz y estabilidad para el desarrollo de inversiones que toma por lo menos entre 5 y 10 años, en lo que tú inviertes y comienzas primero a recuperar lo invertido, después a tener una ganancia real más allá de lo que invertiste. Es decir, la verdad que no sabe uno en qué escuela estudiaron, en qué calificación sacaron, porque están reprobados en manejo de la economía en nuestro país. Y esa es parte de la correlación de fuerzas que vamos a enfrentar. Regresando a la laboral, tenemos que seguir caminando junto con los millones de usuarios que primero aplaudieron porque los tratamos mal y después, frente a los hechos rotundos y contundentes y a las promesas fallidas de Calderón, se han hecho de nuestro lado. Hoy la preocupación que tienen millones de usuarios que nos han acompañado en esta larga lucha es que regresando a trabajar no los dejemos solos, compañeros. Y eso es parte de la coyuntura que vamos a enfrentar, defendiendo nuestro trabajo, nuestro contrato y a la par defendiendo a millones de usuarios que cada mes o cada bimestre se preguntan qué hacen primero, o pagan la luz o comen. ¿Por qué mencionar todo esto en estos momentos, compañeros? Porque hay que comenzar a ver más allá de lo inmediato para ver qué situación vamos a enfrentar una vez que alcancemos el regreso al trabajo, el pago de nuestros salarios caídos, etc. Tenemos por delante una lucha larga, como le tocó vivir a nuestros fundadores después de la huelga de 1916. ¿En qué va a consistir nuestra lucha? En que tenemos que pelear defendiendo nuestro trabajo, tenemos que pelear una nueva renacionalización de la industria eléctrica. El problema del pésimo servicio, el problema de la electricidad más cara del planeta que asola a la economía mexicana tiene que ver con todo el proceso de privatización de los últimos 18, 19 años. Es decir, tenemos que revertir la privatización que controla más del 50% del parque en generación, porque si no lo hacemos, no hay salida, no hay futuro para mantener la propiedad pública en el sector de la energía en nuestro país. Petróleo y de la mano del petróleo en un segundo rango, pero muy importante, el servicio público de energía eléctrica. Ahora, ¿cómo vamos a lograr todo eso? Sin perder de vista lo que hemos construido en estos 3 años. Hace unos días escuché una discusión en la que no pude participar que denostaba a López Obrador, aquí mismo en esa tribuna. Yo creo que ese tipo de juicios no ayudan absolutamente en nada. Primero, porque el movimiento de Morena caminó con nosotros a lo largo de estos 3 años. A lo mejor no como nosotros hubiéramos querido, tal vez, pero caminó con nosotros. Y junto con nosotros caminaron muchos otros movimientos. La primera experiencia y conclusión que tenemos que sacar es de que cada quien tiene que hacer su propio aporte y no enfrentarnos entre nosotros, no descalificar al otro porque no hace lo que nosotros esperábamos que hiciera, sino buscar esa comunidad, buscar esa unidad. Algunos van a ser compañeros de nosotros de toda la vida, así veo a Morena. Algunos otros son compañeros de viaje, así veo a la UNT y a Hernández Juárez, a Agustín Rodríguez y demás, que son re buenos para echar rollo,
pero que a los actos públicos, si van 200 o 300, cuando suman miles, solamente van unos poquitos. Y a la hora huelga, cuando planteamos, como lo hicimos para el día de ayer, una huelga nacional, dijeron que todavía no habían terminado de hacer la consulta, pues ya sabíamos que no lo iban a entrar. Pero con ellos también tenemos que seguir caminando, compañeros. No todos van a ser compañeros de lucha de toda la vida, van a ser compañeros de lucha de un viaje, de un tramo de esa lucha, pero no podemos darnos el lujo de descalificarnos entre nosotros, como se ha intentado aquí en esta tribuna descalificar a López Obrador. Yo soy socialista, López Obrador es un nacionalista democrático, pero creo que es más radical cuando él ha sabido mantener una lucha de años para darle rumbo y perspectiva al sueño de libertad, justicia y democracia por el que luchamos millones en México. Lo que viene desde abajo va a ser una suma de muchas organizaciones, de muchos proyectos, de muchas historias, hacia la construcción de un bloque de todos, de todo el pueblo. No podemos ni debemos pensar que lo que nosotros planteamos es la única vía y la única salida. Voy a poner un ejemplo que ya nadie cita, el zapatismo. Yo que hubiera querido a lo largo de esos 3 años que el subcomandante Marcos, al cual nos honra conocerlo, y con él a todas las comunidades zapatistas, hubieran hecho algún gesto de solidaridad. Marcos hizo uno en este año que está concluyendo, cuando en una entrevista con un escritor, a ver si no me equivoco en el nombre, pero de apellido es Villoro, en esa entrevista manda un saludo y expresa la solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Fue de este año, no me acuerdo. La próxima te digo. No, es buena onda. Pero lo hizo. A lo mejor yo hubiera querido, como cuando él estuvo en la Ciudad de México y lo recibimos en un pleno de la dirección de nuestro sindicato, junto con los comandantes del ZLN, a lo mejor yo hubiera querido algo así, pero eso no me da derecho a descalificarlo. Ellos están haciendo su parte del trabajo. En algún momento nos vamos a juntar con él y con algunos otros movimientos de los cuales poco sabemos o poco lo hemos visto en el andar del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, es muy importante hacer estas reflexiones que hemos acumulado como experiencias de vida a lo largo ya de más de 3 años, porque vamos a ganar, pero la lucha va a continuar. Vamos a recuperar nuestro empleo, pero vamos a seguir luchando ya con nuestros trabajos, con nuestro ingreso, con nuestros salarios, con nuestras prestaciones, porque el sueño todavía no se hace realidad. El sueño de un México con libertad, con justicia y con democracia. Pero finalmente quiero para todos ustedes subrayar mi convicción, subrayar mi certeza de que ese triunfo lo tenemos y es cuestión de días para alcanzarlo si sabemos sortear este último tramo unidos como estamos, fortaleciendo nuestra unidad interna, integrando a más y más compañeros y sobre todo tratando con ternura, con aprecio a quienes desde un principio, como López Obrador, supo tender su brazo y su solidaridad en favor de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. De mi parte es todo, muchas gracias. No con nuestra reunión, compañeras y compañeros, yo les pido por favor que no abandonemos el auditorio, solamente 3 oradores,
el compañero Raúl Jiménez, José Manuel Pérez Vázquez y José de la Cruz. El uso de la palabra, Raúl Jiménez. Quisiéramos que nadie abandonara este salón. Sin embargo, camaradas, compañeras y compañeros, yo les pido por favor, cada que un compañero cualquiera de nosotros hace uso de la palabra, se hace un esfuerzo muy importante que hacen nuestros compañeros oradores. Y antes de continuar también, antes de que se vayan, aquí hay alcoholes de Navidad para que los compañeros puedan aportar. Muchas gracias. Adelante, Raúl. Miren ustedes, hay algo que hoy estamos a unos días de finalizar el año. Todos nosotros, sobre todo el grupo de jubilados, tenemos que valorar en su justa dimensión. La lucha del sindicato, desde que inició, se nos dieron a conocer los montos que cobraba cada uno de los abogados por la defensa de los intereses de activos y de jubilados. Hoy, cuando tenemos un amparo en las manos, no es un documento más, camaradas, es un documento que nos da certeza a todos. No es una luz al final del camino, es como un sol que tenemos aquí todos y que hay que llevarlo a feliz término, pero solo lo lograremos por unidad. Aquí en repetidas ocasiones les hemos preguntado a ustedes, compañeros jubilados, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros, jubilados, a dar por garantizar que el día de mañana sigamos cobrando la 14ª? Y la respuesta ha sido que podemos dar mucho más de lo que hemos dado hasta este momento, y es cierto, compañeros. Pero cabe recordar una cosa: en las últimas semanas hay una ofensiva del gobierno federal sobre el pago de las cuotas de jubilación y de las pensiones, como no tienen una idea, compañeros. Quizás nosotros hemos perdido de vista el mantener informados a todos y cada uno de nosotros cómo se está queriendo atacar a las pensiones y jubilaciones. Hay un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se obliga a todo aquel jubilado pensionado que conjuntamente con lo que reciba gane más de 15 salarios mínimos, está obligado a pagar el impuesto sobre la renta. Olvidémonos de la declaración de impuestos, compañeros. Tiene la obligación ese pensionado, ese jubilado, de que si gana más de 15 salarios mínimos, debe de pagar el impuesto sobre la renta. Pensemos que todavía viene mucha gente detrás. 16.599 en la resistencia, sí, ahorita. Pero de que el próximo sábado 24 será la peregrinación anual de todo nuestro sindicato. La semana pasada, yo estoy de acuerdo, era final de 14ª y la percepción que recibimos fue muy baja para los gastos que tenemos. Hemos ido a visitar conjuntamente con mi compañera Vicky Barrios algunos compañeros a sus grupos políticos. Ni así ha sido suficiente, camaradas. Estamos muy por debajo de lo que necesitamos para costear todo lo que necesitamos para que esta peregrinación del sábado tenga el éxito de devoción hacia la Virgen, con una asistencia enorme de parte de todos ustedes. Pero también sabemos que este se va a ver en muchos ámbitos
como un evento de fuerza política de nuestra organización sindical. Ojalá, camaradas, hoy le puedo pedir a mi compañero principal, Carlos Magariño, que nos permita que estén las contadoras aquí y puedan hacerle llegar su aportación para poder cubrir con todos los gastos que esta gran peregrinación tiene que llevar consigo. Por parte de la representación, Raúl, compañeros, no hay ninguna objeción al respecto de que sea una cooperación. Continuamos con la sesión. El uso de la palabra a nuestro compañero José Manuel Pérez Vázquez. Buenas tardes, compañeros. Seré extremadamente breve. Un comentario y una propuesta. Y tiene que ver con un asunto de lo que se planteó Almazán. Yo propuse en la reunión de la plenaria de la Comisión de Trabajo que pudiéramos discutir el asunto de la política de unidad y alianzas de este sindicato. Y lo planteo también aquí porque creo que se debe discutir con amplitud, en donde tienen que participar todas las voces, todos los puntos de vista para poder concretar con toda nitidez y claridad una política de unidad y alianzas, en donde tienen que entrar no solamente los referentes de carácter sindical, popular, sino también de carácter político. Y que quede claro, compañeros, hacer una crítica a alguien, a un personaje político, no quiere decir denostarlo. Nos hemos venido acostumbrando a que si no son elogios, si se atisba alguna crítica, resulta que denostamos. A mí no se me olvida, por ejemplo, que López Obrador en aquel mitin en San Ildefonso nos respetó a la cara a todos nosotros, que nosotros nadábamos en dos aguas. Esas cosas entre amigos, porque esta sí fue una caracterización política bastante agresiva a nosotros, porque en aquel tiempo se decía que andábamos persiguiendo a Peña Nieto. Y lo dice además cuando no hay posibilidades de revivir. Me parece que esas cosas, compañeros, si no las discutimos con toda claridad, aquí en el sindicato no vamos a tener claro con quiénes y hasta qué punto podemos caminar en el ámbito sindical y en el ámbito político. Pero creo que esta discusión tenemos que abordarla, como ya dije, con toda claridad en la plenaria de la Comisión de Trabajo y seguramente después en una asamblea general para que podamos procesar con todo detalle, con todo detenimiento, el quehacer que va a realizar el sindicato en el futuro. Esa gira que se plantea, en donde me parece que sería muy, por ejemplo, limitado señalar que solamente es para reunificar a la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Me parece que tenemos que ir más allá. Tenemos que agrupar a la mayor cantidad posible de fuerzas en una gran convención de jubilados, pensionados y adultos mayores de toda la República, independientemente de las siglas. La agresión no es contra la Confederación que ha creado el sindicato, la agresión es contra todos los jubilados, y en tanto tal tenemos que hacer una política que trate de agrupar en un solo frente, en un solo referente a los jubilados para pelear por nuestros derechos. Esa es una de las conclusiones que tendríamos que sacar, o cuando menos, me parece, yo adelanto en términos de propuesta. Hasta aquí esta parte del comentario y quiero hacer una propuesta muy concreta, hablando de solidaridad. Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara, habló alguna vez que la solidaridad es la ternura entre los pueblos. En este planeta existen muchas desgracias. Una, la que nosotros estamos viviendo, que fuimos nuestros compañeros, nuestros hermanos, hijos, nos quedaron sin empleo. Muchos se mueren de hambre por falta de agua en África, en nuestro propio país. Muchas tragedias cruzan a lo largo y ancho este planeta. Pero hoy estamos viviendo una tragedia especialmente cruel, provocada por un gobierno sionista, el gobierno de Israel, que tiene endensadas sus baterías, sus misiles, en contra de una población indefensa, que son los palestinos. Hemos visto en los medios de comunicación cómo son masacrados, bombardeados impunemente
esta población, este país, en la Franja de Gaza, de una manera, insisto, cruel e inhumana. Y prácticamente pocas son las organizaciones que se expresan defendiendo, primero, la causa justa de los palestinos a tener un país después de que han sido expulsados de su territorio. Segundo, defender el derecho a la vida de esta población indefensa. Propongo en consecuencia que la Comisión de Trabajo emita una carta en solidaridad con nuestros hermanos palestinos que, insisto, hoy estamos asistiendo a una de las masacres más crueles e inhumanas. Esta es la propuesta. Muchas gracias. Compañeros, buenas tardes. Muy brevemente quiero hacer algunos comentarios, pero antes que nada, y en un afán de solidarizarnos con los compañeros de la Resistencia, que varios de ellos se han organizado para armar estos arcones que tenemos por aquí a la vista. Tienen un costo de 300 pesos, entonces ojalá podamos adquirir varios de ellos y de esa manera ayudar a nuestros camaradas que están aquí en la lucha permanente en nuestra organización. Asimismo, andan por ahí también algunos compañeros vendiendo unos boletos de una rifa, y ojalá ahí nos vayamos ayudando, porque es fundamental, camaradas, que en esta última etapa de la lucha podamos, en las mejores condiciones de unidad y de fraternidad, caminar el último tramo que le queda a nuestro movimiento para alcanzar la victoria. No vale la pena, desde mi punto de vista, desgastarnos en maldecir a Calderón, a ese imbécil. El Sindicato Mexicano de Electricistas ya lo derrotó, pero nos queda pendiente, compañeros, el manoseo que la oligarquía, a través de su gobierno, está haciendo de nuestro asunto, quizás buscando que el sindicato cometa un error, quizás buscando que nosotros nos entrampemos en algunas discusiones o en algún problema interno que no nos permita avanzar. Por lo tanto, yo lo que quiero es llamar la atención para que estemos muy atentos a los pasos que tenemos que dar. Efectivamente, se ha dicho hasta el cansancio, porque así es, que el amparo es inatacable. Técnica y jurídicamente no pueden hacer nada en contra de él. Pero una maniobra política pueden hacerla con el fin de retrasar más y más este asunto. La Suprema Corte de Justicia tiene un plazo para que dé respuesta al recurso de reclamación. Enfoquemos nuestras baterías al blanco correcto, que es precisamente esa instancia, para presionar y de una vez por todas nos entreguen el resultado que ya tenemos ganado, pero que están manoseando ahí. Y ahí está también, en la misma ruta, el problema en que nos han metido a la clase trabajadora la oligarquía a través de su gobierno, con el contubernio, mejor dicho, bajo el mandato de la oligarquía, el Congreso de la Unión, sobre todo los malnacidos del PAN, con los dinosaurios, el terror de los mexicanos, por más que se disfrace de nacionalista, hoy vuelve para concluir el periodo de privatización del sector paraestatal. Y ese es un problema que tiene el sindicato, porque estamos inmersos dentro de la clase obrera primero y dentro del sector eléctrico después. Entonces, camaradas, tenemos que fijar los objetivos. La prioridad
es el regreso a trabajar de nuestros compañeros de la resistencia. No hay que perder de vista que ese es el principal objetivo. Y después de eso, compañeros, todas las cuestiones que tengamos que hacer para frenar al maldito gobierno y siga atacando a los trabajadores, hay que hacerlas. Pero en todo caso, lo que no debemos perder de vista es que si no mantenemos la unidad, que si no cuidamos al movimiento, nos podamos dar un tropezón que pueda retrasar esto, y esas condiciones ya no debemos permitir a los compañeros. Muchas gracias por su atención y que viva el Sindicato Mexicano de Periodistas Sonora. Compañeras y compañeros, aquí a un lado del estrado, en el centro más bien dicho, se van a colocar nuestras compañeras que hacen la conferencia sobre la peregrinación que se va a efectuar el próximo sábado. Todos venimos a Vicky Barrios, a Chío, que se ponen por aquí. Nada más que discutir, se ha terminado la lista de oradores. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Muchas gracias, buen provecho. Y aquí están los arcones, pasen a formarse, chavos. Entren por la derecha para formar los arcones.